Eh, Buen día, buenos días. Les voy a presentar al primer disertante, el doctor Cayetano Belomio, es médico especialista en medicina del deporte, ex director de especialidad de medicina del deporte de la Universidad Nacional de Tucumán, ex presidente de la Sociedad Tucumana de Medicina del Deporte, ex presidente de FAMEDEP, ex vicepresidente de COSUMED. Actualmente es profesor de Fisiología de la Universidad de San Pablo de Tucumán. Bueno, una vasta experiencia. Él le va a presentar el tema altura y deporte. Muchas gracias, doctor. Gracias. Bueno, buen día. Representa una gran responsabilidad estar en este momento ocupando este espacio que de alguna manera viene a sintetizar todo el esfuerzo que hizo la Federación Argentina de Medicina del Deporte en toda su historia y culmina justito en este momento, que de ahí mi enorme responsabilidad de ocupar este espacio y más teniendo en cuenta el interés de ustedes, ¿no? Espero no defraudarlo. Y bueno, creo que hay que reconocer el esfuerzo que hace la comisión actual, presidida por Rubén Argemi, sobre todo en el sentido de ordenar institucionalmente esta federación que viene desde hace tanto luchando y que tuvo gente como Alberto Ricard, que pienso que fue una pieza fundamental para tenernos unidos y para apoyarnos y alentarnos a hacer esto, unirnos y sumar los conocimientos y las dudas para llevar adelante esta, digamos, aventura de bucear en el conocimiento de la medicina del deporte. Acá lo vemos en el Congreso Argentino que hicimos en Tucumán en el año 2011. Y bueno, y un agradecimiento especial para esta hermosa localidad que siempre he pasado por acá, yo por el frente, pero nunca había entrado. Es hermosa desde el punto de vista físico y desde el punto de vista de la gente. Además, es cuna de campeones. Estamos rodeados de recuerdos, pero básicamente yo creo que aquí hay un gran campeón que es al que hay que agradecer, que es Rubén Villa, que sobreponiéndose a sus dolencias, ha puesto todo su entusiasmo para que esta reunión se haga factible. Bueno, la altura significa un tremendo desafío. El hecho de ver estas cumbres nos llena de temor y a los deportistas de ganas de ir a desafiarlas, ¿no? Aunque ya de por sí el deporte ya lo es uno de los desafíos a la fisiología que vivimos cotidianamente. Y unir las dos cosas significa nos llena de interrogantes, de dudas y por supuesto de ganas de bucear y de intentar conocerlo. La cosa es que mientras nosotros discutimos y analizamos qué es lo que vamos a hacer en la altura, el deportista tiene que ir a pechugarla y a poner el cuero ahí a competir. Y mientras no tiene respuesta, las busca, por supuesto, porque cada rato tiene una pregunta, un planteo, y se encuentra con un montón de recetitas, que tome té de coca, que ponga un ajo bajo la almohada, y nosotros, mientras tanto, procuramos buscar una respuesta razonable a todas esas dudas que se le presentan. Pero él tiene que ir resolviéndolas. Bueno, yo no vengo con una recetita más. La invitación mía es simplemente hacer un somero repaso de lo que es la fisiología de la altura y hacer un pequeño análisis de lo que son algunos aspectos genéticos en su expresión práctica, ¿no?
Bueno, toda la historia comienza con cómo hacer para que la célula reciba los nutrientes y el material energético necesario para sobrevivir. Y en el unicelular, esto que se hace a través de la membrana simplemente, en el multicelular, y más tan complicado como somos nosotros, se hace un problema aún mayor. Y la respuesta que tiene la naturaleza para esto es múltiple. Desde la respiración cutánea que tienen las lombrices, por ejemplo, no necesitan pulmón, nada, hasta nosotros, ¿no? Bueno, y en nosotros la incorporación del oxígeno y llevarlo a cada una de esas células es toda una historia que, por supuesto, nosotros damos por sentado, así como lo vemos respirar, que es ventilar en realidad a una persona, y lo tomamos como algo tan natural, fisiológicamente también sabemos que captamos ese oxígeno. Pero, ¿cómo se hace para que ese oxígeno, que tiene que ser transportado desde el pulmón, donde se necesita una gran avidez para que se pegue ese oxígeno en el transportador, lo suelte en el tejido? Entonces ya cuando empezamos a preguntarnos cosas, empiezan... Bueno, la atmósfera, si esta es la superficie de la Tierra, tiene que nos provee del oxígeno, tiene una altura de 800 kilómetros, es decir, que vendría a ser más o menos una capa de aire como de Tucumán hasta acá, o de acá hasta Mendoza. En realidad, a 800 kilómetros tenemos hasta Rosario, y plantear la diferencia que hay no es significativo, porque en realidad la capa de aire no es un círculo así trazado con un compás, como los estudiosos de la atmósfera lo plantean, o lo esquematizan, sino que tiene sus variantes y hay puntos donde es más alto que en otros. Me imagino esa gran esfera andando por el espacio, rodeada de esa capita de aire, que se mueve todo así como si fuera una cabellera al viento, ¿no? Que no anda bien. Ahí está. Bien, gracias. Bueno, eso pesa, y ese peso genera una presión, y esa presión es la que nos permite respirar. La diferencia de presiones en fisiología se utilizan mucho, tanto para la circulación de todos los fluidos, ¿no es cierto?, de la sangre también. Bueno, y si nosotros analizamos esto desde el punto de vista de lo que es una montaña, y bueno, tenemos una gran variedad de alturas, que más o menos llega hasta los 9.000 metros, ya vamos a ver algunas. Desde el nivel del mar tenemos una primera capa de hasta unos 2.000 metros, que son lo que llamamos biosfera, donde se desarrolla la vida con mejor condiciones, ¿no? Después aparece una zona con menor vegetación y también menos habitada, hasta que llegamos a las nieves, ¿no? En Tucumán esto se puede ver perfectamente, si alguna vez quieren ir, pueden observarlo. Cuando entramos a Tafí del Valle, entramos en la zona esta media marrón, y en invierno los ocre es una fiesta ver eso, ¿no? Los colores, después de haber dejado toda la espesura de la yunga. Bueno, la vida se desarrolla mejor ahí, pero los deportistas siempre quieren más y quieren salir a competir en lugares con dificultades, ¿no? El Everest tiene 8.800 metros y el Aconcagua 6.900. Para simplificar, diríamos que el Everest tiene 8.888. Le vamos a errar por unos cuantos metritos, por si llegamos ahí a los 8 escalones, no pasamos papelón ahí. Y el Aconcagua, para que nos acordemos, tiene 6.969. Entonces, número fácil de retener. Por encima de los 10.000 tenemos la estratosfera, así se llama, y por debajo la troposfera. Y aquí, a medida que vamos ascendiendo, va disminuyendo la presión. Abajo tenemos 760 milímetros de mercurio, y en la altura del Everest estamos menos de 300. Y la presión parcial del oxígeno va disminuyendo junto con eso, al punto tal de que llegamos a un punto crítico, que son a los 3.000 metros,
los 70 centímetros de presión parcial de oxígeno, que marca una suerte de límite fisiológico al aprovechamiento de esa presión, metiéndonos el oxígeno dentro del organismo, ¿no? Recordemos la curva de disociación de la hemoglobina, y con eso lo vamos a entender perfectamente. La temperatura también desciende. Hay una cifra que no sé cuántos grados, me olvido siempre. Pero si aquí en Arrecife, que estamos a nivel del mar, prácticamente estamos a 62 metros de altitud, hace 15 grados en este momento, en la punta del Everest está haciendo 43 grados bajo cero. Esas condiciones atmosféricas van cambiando, y para recordar algunas cifras significativas, Jujuy, que es la capital más alta de todas las que tenemos en Argentina, está a 1.200 metros. Bogotá y Quito, que son dos lugares de competencia deportiva frecuente, están a 2.600 y 2.800 metros. La Paz ya está un poco por fuera de lo que son los límites fisiológicos, porque con 70 podemos estar como estamos acá. No habría ningún motivo para no hacerlo, salvo que nos pongamos a correr o comamos demasiado y el requerimiento de la distribución de sangre sea otro, pero hasta los 70, hasta los 3.000 metros estamos andando bien. Aquí tienen una imagen de la Aconcagua, y el Monte Everest, imponente. Bueno, y para más o menos entender los cambios que suceden, esta imagen me parece muy sencilla y muy interesante y fácil de retener. Ponemos limaduras de hierro sobre una hojita, la sacudimos un poco con un imán abajo, y vamos a ver cómo la limadura se aproxima totalmente al imán, como corresponde. Bueno, y hay una mayor densidad de partículas cerca del imán. Y a medida que nos vamos alejando, esas partículas se van esparciendo, separándose. Y a pesar de que la composición sea la misma, porque el aire porcentualmente va a mantener el mismo porcentaje, la densidad es mucho menor a medida que nos vamos alejando. Y esto trae aparejado ¿qué cosa? Por ejemplo, cambios entre los que más conocemos y que lo que más manejamos es la densidad del aire y la disminución de la gravedad. El aire, como las mismas limaduras, disminuye su densidad y disminuye la fuerza de atracción de la Tierra. Entonces, a medida que nos vamos alejando, hay cada vez menos moléculas juntas. Eso explica por qué la temperatura no se transmite con tanta facilidad y se produce una disminución. No como creía Ícaro, que, bueno, pensaban los griegos, en esa época, que aumentaba la temperatura cuando nos acercábamos al Sol. También disminuye la humedad y los filtros de la irradiación solar. Entonces, condiciones que no le damos bolilla, ¿no es cierto? A nosotros nos quedamos con las primeras, es decir, que disminuye la densidad, disminuye la presión, y de ahí partimos con todos los razonamientos. Pero todo eso influye fisiológicamente y nos entran a plantear situaciones que a veces no las estudiamos en profundidad. La primera repercusión orgánica que ocurre es la hipoxemia. Y de la hipoxemia surgen tres, esquemáticamente, líneas de respuesta. Una es que eso va a actuar sobre los quimiorreceptores. Otra, que va a generar un estrés orgánico por el disconfort. Y un estrés psíquico también, porque la gente que va con el temor de lo que es la altura. Nos decía el profesor Lozada que si queremos entender lo que pasa en la altura, hagamos de cuenta que al individuo le hacemos una inyección de adrenalina y analicemos las respuestas que puede tener. Y otra línea de respuestas va a ser debido al factor inducible por la hipoxia. Y de ahí van a surgir todo el cuadro. Y a partir de eso, nosotros vamos a ir diciendo y analizando si las recetitas valen la pena o no, o si están fundadas o no. De la estimulación de los quimiorreceptores, no vamos a entrar en el detalle de esto, porque esto lo encontramos en cualquier texto de clínica. Quiero llegar a la parte genética un poquito.
La estimulación de los quimiorreceptores lleva a una hiperventilación, a una hipocapnia, de ahí a la alcalosis respiratoria. Si sumamos a la hiperventilación la disminución de la humedad, vamos a tener un aumento del hematocrito por pérdida de plasma, y eso va a llevar un mayor esfuerzo cardíaco, trombosis. Y ahí tenemos entonces que la acetazolamida estaría bien indicada porque nos permitiría liberarnos de algunas bases alcalinas y mejorar este problema, este factor desencadenante de problemas. Y con las catecolaminas, ¿qué sucede? Bueno, lo que todos sabemos, la hiperventilación, el aumento, la vasoconstricción, la hipertensión pulmonar, que hoy entonces la indicación del sildenafil estaría adecuada. La hipertensión pulmonar últimamente se está poniendo como de moda este tema, podemos decir por la gran cantidad de congresos que veo, así que hay oportunidad para estudiarla perfectamente. La redistribución de la sangre también y el aumento de la permeabilidad capilar que ayuda a que se presenten los edemas, tanto el edema subcutáneo que vemos en altura como el edema cerebral y el edema pulmonar, que son los dos, digamos, cucos más fuertes que hay de este problema. El factor de transcripción, ¿no es cierto?, de que estudió Samensa y otros colaboradores, que tiene un nombre más difícil, pues yo no me lo acuerdo, Samensa, ¿no?, que le valió el premio Nobel en el año 2019, así que hace poquito. Así que todos estos temas están muy estudiados. Cada rato podemos tener cambios sorpresivos por nuevos descubrimientos. Pero este factor de transcripción controla la expresión de unos 80 genes. Algunos autores hablan de 100 y más de 100. Entonces esos genes van a generar sustancias que van a dar respuesta, que van a cambiar la fisiología. Por ejemplo, la eritropoyesis, la angiogénesis y las condiciones metabólicas, que la van a hacer más adecuada para la circunstancia que el organismo está pasando. En el tema de la eritropoyetina, por ejemplo, conocemos desde antes, este es el cuadro de secreción de la eritropoyetina por parte de los fibroblastos del riñón y en menor medida del hígado, en un día. Miren ustedes, ni bien sube la persona a la altura, ya empieza a generarse la eritropoyetina. Y ahí tienen tres tipos de respuesta. Algunos que la curva más alta, los buenos respondedores, y la curva más baja, los que responden mal y no generan la eritropoyetina. Hasta el quinto día se produce. Este es un cuadro de un mes. Y de ahí empieza a descender. Bueno, la hemoglobina, otra gran estrella, digamos, de todo esto, para entenderlo bien, en su forma T o R o relajada, que permite que el oxígeno se pegue con gran afinidad, cosa que ocurre en el pulmón y que da lugar a lo que llamamos oxihemoglobina. Y la forma T es a pesar de que evita esto, que es el 2,3-difosfoglicerato, que se adhiere a esta forma y le da una cierta estabilidad y la mantiene de manera tal que el oxígeno en el tejido, por la acidosis, básicamente entendemos actualmente, y la temperatura, hace que se mantenga esa facultad de la hemoglobina de ceder el oxígeno. Y esa forma se llama desoxihemoglobina. Esto ocurre en el pulmón y esto en los tejidos. Y esto se entiende a partir del difosfoglicerato que le da estabilidad a esa forma de la hemoglobina, ¿no? Eso se llama de antaño efecto Bohr, ha sido estudiado y a medida que va pasando el tiempo vamos encontrándole como alguna explicación. Es otro de los factores importantes. La mioglobina es un monómero en vez de un tetrámero, es decir, T4 componentes que pegan el oxígeno, la mioglobina tiene uno solo, pero con una gran afinidad. Y esto está dentro de la fibra muscular. Entonces, ese oxígeno que se desprende rápidamente es captado con la mioglobina. Observemos la curva, que rápidamente asciende
a pesar de que la presión parcial que está expresada en la línea horizontal es poquísima. Y lo mismo está saturada la mioglobina ya. Al revés de la hemoglobina que hace la curva que ustedes conocen. Entonces, esa avidez facilita la oxigenación a nivel de los tejidos. ¿Para qué pasa con las respuestas de la altura? Bueno, hay un micrófono abierto ahí en Zoom. Agradecería que lo apaguen, por favor. Gracias. La cronología de la respuesta es la siguiente. En las primeras horas se empieza a instalar el cuadro. Así que la hipoxemia la siente el individuo, ni el deportista, ni bien llega. Entonces eso de que llegaron y jugaron está bien. ¿Por qué? Porque permite aprovechar esas primeras horas. A medida que pasan las primeras horas, se va instalando el cuadro con las otras consecuencias. La aparición de los edemas, la cefalea, etc. Hasta el tercer día se estabiliza. Y a partir del séptimo día ya podemos hablar de que esa persona está como adaptada a la altura. Lo que aguantaron, porque muchos por el edema pulmonar o el edema cerebral tienen que ser interrumpida su presencia en la altura, ¿no? Es decir, que la respuesta inmediata se mide en horas y la adaptación se mide en días. Entonces, si nosotros hablamos de respuesta y de adaptación, con un deportista que va y está una semana, ¿qué tendríamos que decir de la gente que vive en la zona? ¿Cómo está? Está adaptada, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí se arma un pequeño problemita semántico que, por supuesto, no es cuestión de analizarlo ni decir quién tiene razón o quién no tiene razón. La Real Academia no es lo que va a dirimir esto. Lo que nosotros simplemente tenemos que hacer es saber qué decimos cuando decimos respuesta o adaptación o cualquiera de los otros términos que se utilizan. Entonces, el cuadro este que se instala en horas, le podemos llamar respuesta, le podemos llamar adaptación o aclimatación a la del deportista, y a la otra, que ya depende de cambios genéticos, ¿cómo le vamos a llamar? Bueno, tal vez adaptación. Bueno, no importa. No quiero embrollar la cosa porque el término que usemos está bien, siempre y cuando vayamos explicando qué es lo que queremos decir. En este caso, en vez de medirse la respuesta de esa gente que vive ahí, los aymaras, por ejemplo, en horas ni en almanaque, se mide por las eras geológicas, ¿no? Y aquí hay un trabajo ya en el año 2011 de González que habla de acomodación a la respuesta inicial, aclimatación y adaptación a la de los habitantes que viven, pero no tiene mayor importancia. Sepamos que hay distintas respuestas fisiológicas que hacen que la persona que vaya a la altura se adapte a esas condiciones fisiológicas. En los aymaras se ha encontrado el aumento de la hemoglobina como, digamos, característica y el aumento del gen ENOS3, que es el que mejora la producción del óxido nítrico, que como ustedes saben, favorece la circulación y aumenta el flujo sanguíneo. Recordemos que hay 5 millones de tibetanos viviendo en altura de más de 4.000 metros y unos 2 millones de aymaras. Entonces, estos muchachos que viven en el Tíbet también lo tenemos que tener en cuenta, y bastante. ¿Por qué? Porque son otra línea de habitantes que tiene una genética distinta y que da lugar a algunas observaciones. El aumento de los glóbulos rojos lleva a una policitemia que muchas veces se manifiesta como mal crónico de la montaña. En algún momento, en un 16 a un 30% de los aymaras, hace el cuadro de mal de la montaña. Parece que empiezan a saturar mal y esa poliglobulia se transforma en todo un problema, ¿no?
con consecuencias, con acromegalia, problemas de edema de pulmón, etcétera, ¿no? Que muchas veces obligan a bajarlo a gente que vivió ahí. Y en la prevalencia del 16 al 30 no es un tiro de escopeta, sino que el 16 se da en gente joven y el 30 cuando son más viejos. En cambio, en los tibetanos resulta que, de acuerdo a los estudios que uno ve, tiene una prevalencia del mal de la montaña 15 veces menor. Es decir, 1 en 100 hace el mal de la montaña. ¿Y qué pasa? Hay diferencia. Habría, por ejemplo, diferencia en la forma que el tifosfoglicerato se adhiere a la forma T de la hemoglobina para generar estos cambios. Algo parecido ocurre en los camélidos que viven en la zona, que también han sido estudiados, y un fenómeno parecido a lo que podría ocurrir con la hemoglobina fetal, que también tiene una avidez mayor que la de la madre, y a veces es un hecho que nosotros no lo dejamos, no lo analizamos. Pero ¿cómo es que la madre, que el feto le saca el oxígeno a la madre? Bueno, fisiológicamente, cada vez que nos sentamos a preguntarnos algo, originamos algún problema y alguna consecuencia que nos obliga ahí a leer un poco. Y hay veces que leemos cosas bien y a veces que no tan bien, pero bueno, vamos armando el conocimiento. Parecería, de todas maneras, que esa explicación que tenemos actualmente a mano no sería suficiente para explicar todo el proceso. Y hay que seguir profundizando, por lo tanto, pero resulta de todo esto, ¿qué pasa? El Aymara tiene una actitud, ustedes han visto la foto, y el Sherpa tiene otra. Llegan después de hacer las colectas para poder viajar y prepararse no sé cuántos, llegan todos asustados ahí para subir el Everest, y se encuentra con un Sherpa que le dice, dame la mochila, yo te la llevo, la carga y se va. Algunos cargan más de una, y otros, como que es Camirrita, lo nombro porque he visto el nombre y me parece que es digno de ser nombrado, subió 24 veces al Everest, y en una oportunidad lo hizo 2 veces en una misma semana. Entonces, indudablemente, tienen la hemoglobina normal. Entonces, ¿qué pasa? Y bueno, pasa que todos estos factores que hemos visto, más algunos, por eso decíamos que es insuficiente el conocimiento que tenemos, está pasando ahí para que estas cosas se den. En principio, pareciera que todo gira en torno de este gen que se llama EPAS1 y que sería el responsable de todas estas adaptaciones. Cada vez que se da un paso, uno dice, ah, qué bien, aquí está, y sin embargo, siguen después las dudas. Esto codifica el factor de transcripción HIF que hemos mencionado inicialmente. ¿Y por qué se daría esto? Bueno, aquí esto, para aflojar un poquito y a manera de cuentito, que es lindo porque no corresponde a nuestra área, pero hace 160.000 años el Homo sapiens, que tuvo su cuna esto está demostrado por estudios, estos coinciden todos, en África, empezó a expandirse por el continente africano, salió del mismo y hace 85.000 años habría ya colonizado la zona de Asia, de la parte sur, y tal vez ahí haya llegado ya al Nepal. Después se dispersaron por Europa, por el resto del Asia, atravesaron el estrecho de Bering ya hace 40.000 años y empezaron a descender hasta que llegaron a la zona de nuestra puna, hace apenas 15.000 a 12.000 años. Entonces, la adaptación que podemos esperar de una aymara, los cambios genéticos, son mucho menores de los que podemos esperar de un europeo. En esto, asiático de la zona del Tíbet. En esto coinciden todas las teorías. A pesar de que vamos a ver, me he puesto a bucear en esto, es muy interesante. No da para acá ahora, por supuesto, pero es muy interesante ver lo que pasó. Entre ellos, una variación porque últimamente se empezó a encontrar que varios habitantes del Nepal no respondían a estos parámetros y decían, ¿qué es lo que pasa? Hay algo que no coincide.
Y pareciera que no fue la gente del Nepal las que realmente hicieron el cambio, sino que la habrían hecho otra rama de nuestros antecesores, parecida al Neandertal, que vivió en Europa y en la zona de Asia, que ocuparon la zona de Denisova y dio lugar a una rama, digamos, de homínido que se llamó el denisovano, que fue el que realmente adquirió el gen. Y de alguna manera un grupo de estos muchachos se desplazó hasta la zona del Nepal, se instalaron ahí y llevaron el EPAS 1, que se instaló no en toda la población, pero sí lo injertaron ahí. Miren, esta es la zona de Denisova. Bueno, gracias. Miren ustedes qué lindo que es. Realmente a veces uno ignora todo esto. Es como para quedarse, ¿no? Bueno, y esto es lo que hicieron ellos, y de ahí parece que se lograron estos cambios genéticos que están. Bueno, muchas teorías, les digo, pero todas coinciden en que habitaron las altitudes de Asia mucho más precozmente que en el altiplano. Cerrando, y para tener en cuenta, ¿qué vamos a tener en cuenta? Como, digamos, como análisis final. El proceso de la respiración sigue siendo estudiado intensamente. Si queremos profundizarlo, no podemos hacerlo desde el punto de vista clínico, sino metemos un análisis desde lo genético. No caer en la trampa de cuando hablamos de aclimatación, adaptación, respuesta, acomodación, sacar del centro de la escena el eje eritropoyetina hemoglobina, que si bien es lo primero que ocurre y que realmente tiene importancia, no todas las explicaciones las vamos a encontrar por este eje. Es más, la poliglobulia es más un riesgo que una ventaja. Entonces acá cabe la reflexión si es que realmente hacemos bien con ir a buscar eritropoyetina en la altura. Esta curva que le mostré al principio, nosotros decíamos que los de arriba habían respondido bien y los de abajo mal. Pero parece, de acuerdo a todo esto, que los de abajo, que han respondido mal, son los que realmente están adaptados. No necesitan aumentar la hemoglobina. Tienen los otros factores que le ayudan y esos factores no los vamos a conseguir en 7 días ni en 15. Y si los conseguimos, ¿cuánto nos van a durar? Lo que vive un glóbulo rojo. El último glóbulo rojo que el tipo, antes de subirse al avión y bajarse, se creó, le va a durar 150, 180 días. Y fuiste. Entonces, el análisis queda abierto. Y bueno, con este dibujito que me enseñó un profesor de la Universidad de Christian Daú, se llamaba, de Salud Pública, él decía que el conocimiento es inmenso, inmenso, pero lo vamos a simplificar acá. El circulito chiquito es el poquito que yo puedo aprender. Aprendo un poco más y tengo un poco más, y nunca voy a tener todo el conocimiento, siempre va a estar limitado. Y esas líneas que van separando lo que conocemos de lo que desconocemos, él le llamaba la línea de la duda. Entonces observen que cuando más conocimientos tenemos, más dudas tenemos que tener. Si no, no tenemos más conocimiento. Entonces, mi interés hoy es dejarles más dudas y con eso me quedo satisfecho. Por supuesto que este dibujito lo saqué de este mes que estamos transcurriendo, de otra camada de gente que se preocupa por la prevención como nosotros de la salud, pero esto pertenece a la lucha del cáncer de mama. Así que con esto damos por finalizado esta exposición.